viviendo obviamente una situación bastante compleja con el clima. Hemos visto inundaciones, fallecidos por ejemplo en República Dominicana por inundaciones, alertas también meteorológicas en Brasil por altas temperaturas, sensaciones térmicas que llegan a los 60 grados. Muchas personas suspendiendo viajes incluso a Brasil por esta ola de calor y también, claro, con fallecidos. En Europa también estamos viendo inundaciones, estamos viendo en África una granizada hace poco de granizos bastante gigantes y hay una preocupación obviamente por este cambio climático. Fernando Mejía, periodista científico, nos trae datos de esto porque la Tierra llegó al límite que esperábamos que no se llegara y se había comprometido finalmente en el aumento de la temperatura. ¿Cómo está, tío Fernando? Muy bien, ustedes. Bueno, hay que aclarar ahí que todavía esto es un primer índice, digamos, de que estamos acercándonos a los límites precisamente que comentabas tú, Luis, que fueron establecidos hace años atrás en acuerdos internacionales para que el mundo no superara esta barrera de los 1,5 grados por sobre de temperatura global por sobre el promedio de la era preindustrial. O sea, nosotros tomamos como referencia, el planeta hoy día toma como referencia el clima y la temperatura que había antes de la época industrial humana, ¿cierto? Y hoy día estamos superando por primera vez un registro histórico con más de 2 grados en promedio a nivel planetario de esa temperatura de nivel preindustrial. O sea, ¿Y eso qué significa, Feña? Porque quizás alguien puede decir, oye, pero si es medio gradito más nomás, pues se habían dicho 1,5 y llegamos a 2 más, ¿qué tanta diferencia puede haber? Hay una gran diferencia, digamos, que tiene que ver con que un medio grado o 1 grado más significa exponencialmente eventos más extremos de clima, situaciones como la que tú describías al principio, Luis, donde tenemos estas ocurrencias, ¿cierto?, de eventos climáticos en lugares donde inicialmente no habían situaciones como esa. Hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos tornados, tenemos una situación de sequía, ¿cierto?, súper extrema. Se refleja ese aumento de temperatura principalmente en estos eventos extremos y además no solamente a nivel local, o sea global, sino que a nivel local también. En algunos países esta situación va a ser más grave que en otros, algunos países van a estar más preparados y hay algunos países, ¿cierto?, que van a tener la posibilidad de poder prepararse de mejor manera para estos eventos extremos, pero otros no. Justamente Chile, por ejemplo, está en una situación bastante vulnerable. Nosotros somos de los países más vulnerables en el mundo ante estos eventos extremos. ¿Por qué? O este aumento de temperatura. Porque tenemos condiciones naturales que hacen que Chile, ¿cierto?, en su condición geográfica, climática, social también, en los asentamientos humanos, ¿cierto?, tenga un índice, digamos, alto de vulnerabilidad o de riesgo ante el cambio climático. Y eso se estableció hace años atrás y por eso también se han tomado medidas que han ido ocurriendo durante los últimos años. Una ley de cambio climático, un proceso, ¿cierto?, de descarbonización también de nuestra matriz energética, que también tiene que ver con acuerdos globales. Pero Chile, ¿cierto?, se ha estado preparando porque tenemos bastante riesgo. Y este aumento de medio grado o de 1 grado más significa que todos estos eventos que tú describiste al principio, Luis, van a ser comunes, ¿cierto?, o van a ser mucho más comunes a fin de siglo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas más vulnerables son las que van a sufrir. Sí. Y ese es el gran problema. Por eso, cuando hablamos de medio grado, 1 grado más de temperatura, no estamos hablando de un abstracto, ¿cierto?, que ocurre en la atmósfera o algo que no nos va a afectar. Es algo que nos va a afectar y ya nos está afectando en el día a día. Por lo tanto, hay que tomar medidas y por eso, ¿cierto?, los países también se ponen de acuerdo, que es parte de lo que vamos a estar conversando en este espacio. Sí, a propósito, África ya tiene las primeras ciudades declaradas inhabitables por altas temperaturas y obviamente porque no cuentan con los insumos básicos para enfrentar aquello. Bueno, ya tenemos anuncios de altas temperaturas para el verano en la zona centro-sur de nuestro país, pero el otro día veía la carta de temperatura de nuestro hemisferio y precisamente nuestro continente y claro, mostraba un gigantesco rojo en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Y claro, teníamos esta fracción de nuestra cordillera de los Andes más fresquita, que contrastaba obviamente con el loto rojo. Y nuestro país también tenía un color un poquito más bajo. Y por ahí escuchaba a los meteorólogos que decían que afortunadamente también teníamos un beneficio a través de nuestra cordillera de los Andes, sí, claro, que nos ayudaba a enfrentar de alguna manera, o si no sería mucho mayor
todo esto. O estaríamos igual que nuestros vecinos también, Sí, me imagino, sí. con las temperaturas extremas. Sí, totalmente. Y eso, bueno, esa característica que tenemos, que es tener este biombo climático, ¿cierto?, que es la cordillera de los Andes, pero además somos un país costero y el mar, ¿cierto?, el océano ayuda a regular también esa temperatura, ya que no tengamos estas tremendas fluctuaciones. Sin embargo, eso ocurre también en la zona más costera del país. Si nos vamos al interior, si nos vamos a los valles, ¿cierto?, nos encontramos con estas ciudades de interior, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, todo lo que está, Temuco, todo el sector, digamos, comprendido entre la región metropolitana y la Araucanía, que son los que van a estar sufriendo estas consecuencias de un fenómeno también estacional, como el fenómeno del Niño, ¿cierto?, que está exacerbado, o sea, que estamos en pleno fenómeno del Niño, y que va a traer temperaturas extremas este verano y también estas condiciones, ¿cierto?, que son también favorables para que ocurran incendios forestales. Por eso también el CONAF, organizaciones del Estado, han estado tomando medidas para poder hacer cierto monitoreo de estas condiciones para que no ocurra lo que ha ocurrido en los años anteriores. Bueno, yo sé que es difícil, pero nuestra cordillera de los Andes nos permite, obviamente, evitar llegar a temperaturas como están en Brasil, de cerca de 50 grados, o en Europa, de repente incluso han tenido 55, han pasado, se han derretido también el cemento, por ejemplo. En ese sentido, seríamos unos beneficiados, o sea, de todas maneras va a ser calor. A lo que voy, ¿podríamos en algún momento superar también esas barreras de temperatura? Bueno, volvemos al inicio. ¿Qué pasa si es que la temperatura global del planeta, ¿cierto?, supera este promedio de los 2 grados o incluso más? Que es como se ha estado proyectando, ¿cierto?, en los peores escenarios, si es que no tomamos estas medidas. Bueno, efectivamente podríamos llegar a escenarios donde tengamos unos eventos extremos de calor, donde se produzcan estos 40 y tantos grados. Ya hubo antecedentes, ¿cierto?, el año pasado de altas temperaturas. Este año va a ser más, es lo que se espera. Hoy día ya estamos entrando en la etapa de calor, ¿cierto? Ya empiezan las guayaberas, Exacto. empiezan a cambiar el clima y a tornarse un clima de verano, y hay que estar preparados. Pero lo más importante, especialmente para la gente que nos escucha y todo, que no hay que dejarse tampoco estar ni tampoco despreocuparse de esto porque nuevamente sea algo como que no nos llega. Esto es algo que estamos viviendo en el día a día y que vamos a tener que adaptarnos. Y eso es muy importante. Adaptarse implica tomar medidas, ¿cierto?, uno como individuo, pero también a nivel de sociedad. A nivel de individuo uno tiene que resguardarse, ¿cierto?, de estos eventos de calor, hay que comprender dónde uno vive, ¿cierto?, para adaptarse de mejor manera. Todas las personas que quizás nos están viendo en la zona interior, que nos están viendo en los campos o en ciudades también, han pasado, digamos, décadas de un buen clima o sin tener estos eventos extremos, pero de repente va a pasar. en una década nos Sí. encontramos hoy día con estos fenómenos y hay que adaptarse. Exactamente, y uno dice una década, y una década no es nada. Nada. No es nada de tiempo. Eso es lo terrible, ¿no? Que hemos visto cómo progresivamente y muy rápido, además, hemos llegado a estos extremos. ¿Cuándo fue que se firmó el Acuerdo de París? Hace varios años atrás, ya 10 o 15 años, el Acuerdo de París. Una década no es nada. Sí, una década no es nada, exactamente. Y justamente ahora se va a hacer una revisión de cómo fueron estos acuerdos Bueno. y si es que están funcionando en la próxima COP. Claramente es yo este creo evento que viene. el resultado es negativo. Pues estamos llegando con nota roja de alguna manera porque el Sí. Acuerdo de París establecía no superar el 1,5 grados en cuanto al alza de la temperatura de la Tierra, y estamos llegando a la COP28. Con dos Con dos. grados. Claro, ahora sí, hay que decir que hoy día en promedio estamos en 1,2 grados por sobre este promedio de la era preindustrial. Ok. Estamos La por llegar a proyección. la 1,5 porque tienen que pasar varios años también para poder decir que efectivamente llegamos ahí. Esto que llegamos ahora, este mes pasado, en septiembre ya habíamos hablado de esto mismo, ya se había superado el umbral de los 1,5. Ahora estamos en 2 grados a nivel global 2 meses después, en noviembre, Ya. que fue el promedio a nivel mundial. Pero claro, este acuerdo nos proponía eso, no llegar a estos niveles, pero tienen que pasar varios años y varias décadas por lo menos para poder decir que ya se estableció un promedio, Ahora- ¿cierto?, de varios años en que superamos este nivel. Hoy día estamos en 1,2. No tenemos que seguir teniendo estos episodios de 2 grados porque si no, ¿qué es lo que pasa? Agarramos todo esto y sacamos un promedio y empezamos a llegar al 1,5 o 2. ¿Por qué son importantes los acuerdos como el Acuerdo de París? Porque es importante para el Estado chileno
hacerse parte más allá del gobierno de turno. Porque para muchos también esto es, oye, un gastadero de plata, mira, tienen que viajar, se van a juntar, esto es pura política, chanchullo. Claro. Como tenemos esta crisis además institucional y de las confianzas, no solo a nivel local, sino que muchas veces ya no creemos ni siquiera en las entidades internacionales. ¿Cuántos hay que no confían en el trabajo de la ONU y así tantos otros? Entonces, preguntarte eso, ¿por qué es relevante que se hagan este tipo de acuerdos, que se haga una COP, por ejemplo, en cualquier parte del mundo? Sí, bueno, esta COP que viene, ahí estamos viendo imágenes, ¿cierto?, de algunas COP anteriores, estas reuniones, ¿cierto?, que convocan a presidentes, convocan a líderes mundiales para poder negociar. Las COP son espacios internacionales donde los países y sus representantes van a negociar. ¿Y qué negocian? Negocian cuáles son las compensaciones por daños, por ejemplo, o por los efectos del cambio climático. Van a negociar cuáles van a ser las medidas de adaptación también al cambio climático. ¿Quiénes van a poner más esfuerzos? ¿Qué países van a avanzar hacia una descarbonización? Por ejemplo, como fue Chile. Hace un par de años atrás se estableció, ¿cierto?, en otra COP anterior, que Chile iba a llegar a descarbonizar toda su matriz energética y avanzar hacia energías renovables. Nuevamente, se negocian también con los países, con las empresas privadas, con las ONG, con los representantes del Estado y otros organismos, cómo vamos a llegar a esos acuerdos, qué países nuevamente van a poner más esfuerzo, van a poner recursos, dinero, para poder llegar a esas metas que establezcan todos estos acuerdos y estos países entre todos. Tú dijiste algo súper importante, Cami, que yo encuentro que es un poco transversal ese resquemor, ¿cierto?, a estas organizaciones internacionales. ¿Y por qué? Porque de repente no se ven los resultados, ¿cierto? Y pasa que sigue avanzando esto y nos encontramos sin ninguna respuesta. Si no tuviéramos esto, probablemente estaríamos peor. Probablemente estaríamos en ya los 1,5 grados, estaríamos encaminando, si que no tuviéramos estos acuerdos. ¿Fernando? Si no pudiéramos sentarnos entre los estados, las empresas privadas que son también contaminantes, ¿cierto? Y grandes empresas transnacionales, por ejemplo, de petróleo, de gas, o productoras de materias primas, ¿cierto?, que son los grandes contaminantes hoy día y concentrados en algunos países, además, en China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Alemania, Rusia y otros países también que son los grandes contribuyentes, digamos, de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa si no nos sentamos en esta mesa a conversar los países del norte que contaminan, los países del sur que reciben las consecuencias de esa contaminación? Tenemos que llegar a acuerdos a nivel global y tenemos que hacerlo conversando, dialogando, ¿cierto?, negociando. De ninguna otra manera vamos a poder resolver un problema tan complejo que tiene, ¿cierto?, además desplazados, migrantes climáticos, personas que hoy día nos escuchan en sus casas, ¿cierto?, y que están viviendo estas consecuencias del cambio climático. ¿Qué respuesta les dan los estados? Bueno, tenemos que sentarnos a conversar y si no podemos llegar a conversar, vamos a sufrir las consecuencias más graves, ¿cierto?, de todas estas predicciones que se han hecho desde la ciencia. Entonces, por eso necesitamos sentarnos a conversar y estos espacios de la COP son para eso. Y en ese sentarse a conversar, en ese ponerse de acuerdo, ¿por qué ha costado tanto en esta materia y por qué se logró poner a un mundo de acuerdo para disminuir el hoyo de la capa de ozono? Que finalmente se concretó. Y uno que es de la generación de los 90 recuerda mucho. La capa de ozono, recuerda mucho estas reuniones. Y finalmente se concreta la disminución del hoyo de la capa de ozono, finalmente. Claro, hoy día pasamos a otras temáticas. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo en estas materias y no costó tanto ponerse de acuerdo con la otra materia? ¿Era más pequeñito, más fácil de controlar? Sí, efectivamente era eso. Era más fácil de controlar porque tenía que ver con la producción industrial de ciertos productos que generaban emisiones de gases que ayudaban a que este agujero de la capa de ozono se mantuviera. Y los países precisamente tomaron un acuerdo internacional para poder reducir la producción de ese gas en específico y poder de esa manera reducir el hoyo de la capa de ozono. Se llegaron a acuerdos y efectivamente fue más fácil porque también este contexto de que no hay tantos intereses, ¿cierto?, económicos, privados, permitió que se llegara a un acuerdo también de manera más fácil. No faltaba tanto el bolsillo eliminar un gas. Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día la COP, por ejemplo, y esto de parte de los críticos también de estos encuentros, porque tenemos que tener una visión, ¿cierto?, lo más objetiva posible de esto. Esta COP se está haciendo en los Emiratos Árabes Unidos, en un país petrolero, eminentemente.
El presidente de la COP es el CEO, es el gerente general de la principal empresa petrolífica de Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Que por eso son tan ricos. Por eso son tan millonarios. Y vamos a tener una reunión de la COP, una negociación donde queremos avanzar en reducir la producción de combustibles fósiles, ¿cierto?, que generan dióxido de carbono en uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, en un país como este. ¿Qué intereses o a qué acuerdo podremos llegar en un espacio, digamos, de contexto como ese? Difícil. Pero de todas maneras, hay varios críticos al respecto. Sí. Y hay otros que dicen, bueno, es una oportunidad para poder ir a poner el tema donde se genera el problema. Yo creo para ir a ponerle el punto ahí. Que ando de las positivas hoy día. Claro, pongámonos positivos. Efectivamente, hay que ir a porque presionar allá. Yo pienso que es importante igual que se hagan este tipo de cosas, porque si no también, si los aíslas de alguna manera, si no los haces partícipe a quienes hoy día están contaminando más, totalmente, ahí sí que te aseguras que la negativa sea tremenda. Sí. Ni siquiera me invitan, no me consideran. Claro. ¿Por qué tengo yo que ponerme también en sus acuerdos? Y ojo que si fuera por eso, tendríamos que abstraernos de COP en Alemania, en India y en un montón de otros lugares más. Ahora, en esta COP es importante la participación de los jefes de Estado también, que toman los acuerdos. Y hay que decirlo, el presidente Gabriel Boric desde el gobierno, ¿cierto?, desde el Ejecutivo han dicho no va a participar en esta COP, no va a ir. Aluden a una agenda de seguridad, economía, aquí a nivel local, que está muy, muy llenita de cosas y que tiene que hacer muchísimo en Chile. Se va a reunir con el presidente electo también de Argentina. Sí, va a ir al cambio de mando. Entonces, claro, no va a estar. ¿Qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué lectura tiene eso? Mira, desde el gobierno han planteado que efectivamente, como dices tú, hay urgencias locales. O sea, el presidente tiene sus prioridades hoy día puestas en la agenda económica, en la agenda de seguridad, ¿cierto?, y en la agenda social. Viene el cambio de mando, como decía Luis, en Argentina, va a participar de ahí también, pero hoy día también tuvo y está teniendo un punto bien importante con el secretario general de la ONU. Están en la Antártica hoy día en un viaje, ¿cierto?, que partió en Magallanes, se encontraron ahí, viajaron a la Antártica, ahí están, de hecho, con imágenes de cómo fue esta visita a la Antártica, por también esta necesidad ¿cierto?, de seguir indicando a la Antártica como un continente clave estratégico para el cambio climático también, para poder proteger un continente, la principal reserva de agua dulce hoy día del planeta. Ahora, y además que es un continente de paz, es un continente, él mismo lo ha dicho, es un continente para la ciencia, es un continente para encontrarse. Pero entiendo que también ahí es importante hacer presencia. Totalmente, territorial y porque soberanía. También hay un tema, ¿no? Con las soberanías de la Antártica hay crisis muchas veces que viven también aquellas personas que están trabajando allá, las condiciones son desiguales y eso es algo que también se ha denunciado por parte de quienes trabajan en estas bases. Sí, totalmente. No todos están en las mismas condiciones. Sí, no todos. Chile tiene unas muy buenas condiciones, hay que decirlo. Las bases de Chile están siempre en los mejores estándares internacionales. Y hay un grupo de científicos, por ejemplo, bueno, todo el año hay científicos en la Antártica, pero todos los veranos se hacen campañas en la Antártica para poder ir a investigar nuevamente los efectos del cambio climático, la biodiversidad, especies invasoras, qué es lo que está ocurriendo en este continente tan importante. Pero lo relevante aquí es que el presidente, bueno, el año pasado tampoco participó, también dijo que la agenda no le permitía participar en esta COP, pero fue una delegación importante con la ministra de Medio Ambiente, con otros ministros también, y una delegación de alto nivel que permite, ¿cierto?, tener una muy buena representación de Chile. Chile ha tenido presidentes participando también de otras copas anteriores, pero yo no creo que la presencia personalmente del presidente Boric ahí vaya a generar un gran efecto, ¿cierto?, en lo que vaya a proponer Chile, porque esto es algo de Estado. ¿No se ha confirmado alguien que vaya en representación de Chile? Sí, claro, va a ir la ministra de Medio Ambiente, o sea, va a ir igual una delegación, nuevamente lo digo, de alto nivel, pero de que el presidente necesite estar ahí, sí puede ser una señal política internacional, pero al parecer la señal política, ¿cierto?, interna es más importante. Y nuevamente, me parece bien. Chile tiene hoy día, o sea, es más importante hoy día para eso, pero Chile hoy día tiene acuerdos, ¿cierto?, de descarbonización, ha tenido un montón de esfuerzos que ha hecho como un país muy pequeño que contribuye muy poco a la producción de dióxido de carbono. Chile, alrededor del 0.3% del CO2 que se emite a la atmósfera es lo que produce Chile, 0.3%. O sea, realmente es muy marginal, por lo tanto somos un país pequeñito. Pero
Chile tiene ciertas ventajas, ¿cierto?, por ser un país costero, por tener un montón de reservas, de áreas protegidas, por tener un sistema de manejo también de sus recursos naturales bien particular. Por lo tanto, son todas lecciones que Chile ha ido, ¿cierto?, explicando al resto del mundo, ha ido comentando, ha ido también negociando nuevamente esta descarbonización a nivel interno, que es un proceso que otros países también están mirando con lupa, están mirando con mucho interés, porque llegar a esos acuerdos internos para un país es complejo, porque tienes que, ¿cierto?, tener de acuerdo a la empresa privada, tienes que tener de acuerdo a la ciudadanía, tienen que adoptarse ciertas medidas, leyes, y a Chile le ha ido bien en eso, estamos avanzando hacia una transición energética muy importante. Después podemos conversar detalles de esa transición energética que tienen que ver con la producción de hidrógeno verde, con la producción eólica o solar, otro sillón de la ciencia, porque ese es otro gran tema. ¿Cuáles son las consecuencias de esa transición energética también? Hay que decirlo. Son comunidades completas que no están muy no están muy de acuerdo con esa transición porque se pueden producir problemas como ya se produjeron en otros lugares con estas llamadas zonas de sacrificio. Pero por eso es muy importante nuevamente que estos procesos sean de cara a la ciudadanía, que cuando los estados, ¿cierto?, adoptan estas medidas, sean con participación ciudadana también, de comunidades indígenas, de comunidades locales que se ven afectadas. Y bueno, seguramente en el próximo sillón de la ciencia ya podremos evaluar las decisiones, los acuerdos, ¿cierto?, sacar en limpio lo que fue esta COP. Muchísimas gracias, porque Fernando. Vamos a tener un sillón de fin de año el siguiente, así que vamos a hacer un repaso de qué es lo que pasó ahí. El Bergué de la ciencia. Claro. Exactamente, las 10 de la mañana con un minutito, junto al Feña, ¿cierto?, y este sillón de la ciencia, nos vamos a separar brevemente ya en una pausa comercial. Avanzado rápido en la mañana, oye. Hoy es viernes, último viernes del mes. Gracias, Feña. Gracias, chiquillos, nos vemos. Nos vemos más ratito.